Bendecida noche para todos y cada uno de ustedes, estimados hermanos, estimados amigos, que la paz y la consolación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea en la vida de cada uno de ustedes, como digo siempre, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras pruebas. Esa paz está allí, esa seguridad está en el corazón cuando nosotros hemos confiado en Él, hemos invocado la gloria de su palabra. El pastor pudiera contarles sus testimonios toda esta noche, el día siguiente y la semana siguiente. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido grande conmigo. Estos 46 años que he caminado en estas filas han sido los más maravillosos. ¿Por qué? Porque aún en medio de mis fracasos, en medio de mis derrotas, en medio de toda situación que se me ha presentado, Dios me ha amado y me ha hecho vencedor a través de su amor y de su misericordia. Por eso yo no me canso de alabar y bendecir a Dios en el interior de mi corazón. Hay momentos que esa presencia divina y maravillosa es tan fuerte que no tengo ni la menor fuerza para poder decir a Dios cuánto siento o lo que siento en mi corazón, porque no hay en el lenguaje humano una palabra para poderle decir a Dios, oh mira, gracias, porque aún esa palabra es insignificante por todo lo que Él hace con nosotros, su amor, su compasión, su piedad, su misericordia es inagotable e indescriptible, porque no la podemos describir. Aun cuando quisiéramos describir esa grandeza, no lo podríamos hacer. Dios es bueno, es maravilloso, y a nosotros los cristianos nos hacen falta dos cosas importantísimas. Una es entender qué grado de humillación debe tener un hombre de Dios ante la presencia divina y majestuosa del Señor Dios Todopoderoso. Si no hay humillación, no hay revelación de Dios, no hay esa intimidad, no hay ese acercamiento de la criatura a su Creador. Y número dos, como el salmista David dijo en un momento bien difícil de su vida, porque David se estaba muriendo de su corazón. David estaba agonizando de su corazón. Y entonces David entra al santuario y mira todas las cosas maravillosas que estaban allí, que representaban el ministerio completo de Jesucristo. La fuente de bronce, ¿sí? La mesa de los panes de la proposición, etcétera, etcétera. Entonces, cuando David expresa esta palabra, mire lo que puede hacer la palabra expresada bajo una convicción. David dice, haré memoria de tus obras antiguas, oh Jehová. ¿Sí? Qué hermoso es cuando un hombre o una mujer de Dios hacen memoria de lo que Dios ha hecho en sus vidas en los años pasados, en los tiempos pasados. Créamelo de todo corazón. Le voy a contar brevemente un testimonio. En mi país, la República de El Salvador, yo fui predicador en los años 80. Y entre los años 81, 82, 83, 84, morían decenas de personas en las calles. Y yo, mi trabajo en esa época, ¿verdad? Aunque servía a Dios y todo, pero tenía un turno de taxista. Y yo miraba cómo le quitaban la vida a mis compañeros en las calles. Cuando nos reuníamos, nos poníamos a hablar de eso, le quitaron la vida a fulano y tal, le quitaron la vida a fulano y tal. Entonces en mi interior como humano yo pensaba y decía, ¿y si me toca mañana a mí? ¿Y si me toca mañana a mí? Pues ese día llegó. Recuerdo que venía por una calle en un lugar bastante importantísimo de la capital, pero no en el centro, sino a la orilla. Y eran quizás como las 2 de la madrugada y entonces un hombre me hace parada. Y entonces ya me detuve y pues los vidrios del carro por precaución todos andaban laqueados, solamente al lado o sea, al lado del pasajero yo había dejado un pequeño espacio para que la persona que necesitaba el servicio me hablara. Y entonces esta persona me dice, este hombre me dice, oh, ¿por cuánto me llevas allá al centro? Ahí por Catedral más o menos. Y le digo yo, ¿usted solo anda? Y me dice, sí. Y no anda armas. Las preguntas que hacíamos todos los taxistas, ¿verdad? En los turnos de noche. Y entonces me dice, no ando nada. Me dice, sí, yo solo ando. Y entonces le digo yo, lo voy a llevar por tanto. Y me dice, oh, ok.
Y cuando él quiso abrir, pues lógicamente la puerta tenía llave. Entonces yo bajo esa palabra de él, en esa confianza, delaqué la puerta del pasajero y él se subió. Inmediatamente que se subió, no sé de dónde, realmente créame, no sé de dónde sacó la pistola y me la puso en mis costillas, ¿no? Y entonces luego extendió la mano hacia atrás y abrió la puerta atrás, ¡pum! Se metieron dos hombres más. Estaban escondidos entre unos arbustos, para que tenga una idea nada más usted. Y entonces me dijo, ahora nos vas a llevar a Cojute, me dijo, ¿verdad? Y si no, pues ya sabes lo que te toca, me dijo. Entonces, ¿qué hago yo? Un hombre bastante joven todavía. Y yo dije, bueno, ahora ya me tocó a mí. Pero en el interior de mi corazón escuché la voz del Dios Todopoderoso. De verdad. Yo no le estoy a usted hablando ninguna mentira, ningún engaño. Y entonces oí esa voz maravillosa, bendita, y me dijo, yo estoy aquí. Entonces le dije, Señor, por favor, ayúdame, sálvame, porque estos hombres ya saben lo que van a hacer. Y entonces yo inicié la marcha y me dijeron, no vayas a intentar nada, ¿verdad? Así como hablaban los criminales, ¿no? Por eso es que yo no entiendo, créamelo de verdad, no entiendo a tanto demonio encarnado que ahora se llaman oposición en la República de El Salvador. No los entiendo, la verdad, no los entiendo. Porque ahora que el país tiene un cambio y pues la gente puede caminar libre por las calles, ¿cierto? Entonces, y la gente sigue oponiéndose, ¿verdad? Que esto, lo otro, y no están en paz nunca. Esa gente va a estar en la condenación eterna y no van a estar ahí, ¿no? Jamás en paz. Y en esos días era terrible. En esos días la muerte circulaba por las calles. Entonces, yo en el momento le clamé al Señor, le dije, Señor, por favor ayúdame. Y yo recuerdo que lo único que humano se me vino a mi cabeza fue acelerar un poco el vehículo y aceleré y caminé unas cuantas cuadras. Pero allá de repente, en una de esas cuadras, vi que se cruzó una silueta. No vi quién era, honestamente, porque estaba bien oscura la calle. Esos focos no tenían mucha luz. Y entonces yo pegué un frenazo bastante crítico, el frenazo que pegué, y al mismo tiempo pues los muchachos cabecearon, ¿verdad? Los delincuentes que iban ahí conmigo cabecearon y yo inmediatamente me tiré, yo rodé en el piso y me levanté y corrí hacia donde vi esa silueta y pues ¿qué fue lo que me encontré allí? Entre los arbustos ahí todo estaba una gran cantidad de soldados y pues me pusieron, me encañonaron a mí y les supliqué, les dije por favor ayúdenme, estos tipos traen armas y todo, ya los rodearon, les quitaron las armas. Y cuando les pidieron su identificación resulta que eran soldados. Ellos salían también a matar gente, a robar y asesinar y hacer todo. Pues ahí mucha gente decía, no, es la guerrilla. Y también ellos salían a hacer su agosto, como dice. Y entonces el que estaba ahí, sargento, comandando al grupo, ¿verdad? Se acercó y me dijo, mira, vete, me dijo, no hay ningún problema, nosotros nos vamos a encargar de ello. Yo sabía pues de que pues entre camaradas, ¿verdad? No puede suceder nada malo, ¿no? Entonces, pero pues vi la mano de Dios, ¿verdad? Porque luego me subí al carro y me fui. Entonces, para que tenga una idea, ese es un testimonio que yo le cuento a usted y tengo miles de testimonios. Porque yo soy un predicador que nací en medio de una guerra. Dios me levantó en medio de una guerra y pude compartir la palabra de Dios en medio de las multitudes o de escasos hermanitos por ahí, personas y todo. Lo digo siempre dentro de la gloria de Dios, porque yo no me voy a atribuir jamás ningún atributo, nada a mi vida, ningún talento, sino que todo se lo debo a Dios, porque Él es el que me ha dado esta vida y Él me ha sanado de todas mis enfermedades. Satanás me puso los tumores aquí, en el cuello, por acá, yo se los enseño siempre sin ningún temor acá, porque tengo uno, no sé si ustedes alcanzan a ver una perforación acá, tengo otro por acá, en esta parte de aquí. El Señor me habló antes de que Satanás pusiera estos tumores en mi cuello. O sea, Él me quería matar porque me cerró la garganta y comencé a perder peso, me volví prácticamente un esqueleto, mi estómago no sustentaba nada y pues exámenes y pues los doctores no sabían qué era. Yo sí sabía qué era, por eso yo me había hablado
Me había hablado una semana antes que el enemigo iba a venir con todo un ataque severo sobre mi vida, pero que confiara que él iba a estar conmigo. Y así pasaron unos 2 meses en agonía, en angustia, y regresé de Los Ángeles, California, a mi país, pues con la idea de morir allí para no causarle problemas a nadie aquí, porque los entierros aquí, el mínimo puede costar unos $20,000, ¿cierto? Entonces, allá en el país de uno por $1,000 entierran, ¿no? Y recuerdo que fui allá a la República, al país que me vio nacer, y allá me recibió también Satanás. Mientras iba por una calle de una colonia, un individuo salió locamente con un carro y un pick-up y me lo tiró encima, y yo lo que hice fue hacerme a un lado y me subí al bordillo, lo que le llaman a la cuneta. El tipo se paró así a unos cuantos metros, sacó la pistola y me disparó. Y yo lo único que hice fue agacharme. O sea, cuando le cuento esto, se lo cuento dentro de la gloria de Dios, porque así me ha atacado el enemigo a mí. Por eso es que yo veo a muchos hermanos que flaquean y no, que tanta prueba, tanta lucha y que tengo esta enfermedad y que tengo esta otra enfermedad y todo. No, a mí me diagnosticaron con síndrome de mal de Parkinson, estos tumores, no, pues que es SIDA, es cierto, ¿verdad? Con diabetes, que tienes unas hernias aquí, que tienes allá. O sea, los diagnósticos han sido como un mercado de todo. Pero yo he confiado y he creído en el Dios que le voy a mostrar aquí en esta palabra a usted. Ese Dios que un día le habló a Israel y le dijo así. Dice así. Está en el capítulo 40 y versículo 18. Le voy a leer del versículo 18 en adelante. Y el Señor, entre signos de interrogante, le pregunta a Israel: ¿a qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Sí? Luego acá dice más adelante que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Sí? Y aquí, creo, en esta misma porción, el Señor le dice en el versículo 25, ¿a qué, pues, me haréis semejante? Que entre esta palabra en sus corazones y en sus mentes cuando usted se arrodille delante de un muñeco creado por las manos del hombre. Cuando usted va delante de un hombre y confiesa sus debilidades, sus pecados, no haga eso. O cuando usted como cristiano evangélico va y de una manera ciega sigue a un predicador porque es famoso, porque sale en la televisión, porque dice un montón de cosas que a usted le ilusionan, le fantasean, que le promete el cielo, la tierra, el universo y todo. No, no haga eso, porque eso es perder el alma. Y luego aquí dice claramente en este versículo: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y luego en el verso 26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas arriba. ¿Sí? ¿Sabe lo que dice el Salmo 119? Dice que los cielos, los cielos manifiestan las manos del Señor, o sea, la gloria. Los cielos, dice, declaran la obra de tus manos. O sea, lo que trato de entender cada día y cada momento es ¿qué somos nosotros en este planeta Tierra? Criaturas, 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 hechas del polvo y del barro de la tierra. Frágiles, frágiles. Se muere el rico, el millonario, el que puede comprar, tener 20 médicos alrededor de sus camillas, en sus casas, ser atendidos con todos los equipos. No tiene que estar en un hospital. Tiene todos los medicamentos habidos y por haber a la orden de su mano, al alcance de su mano. Tiene todo. Pero sin embargo se muere. Se muere el pobre. Se muere el intelectual. Se muere el que es menos intelectual. Somos frágiles, creados del polvo de la tierra, del barro de la tierra. Entonces, cuando miramos estas obras maravillosas del Dios Todopoderoso, y miramos cuando sale esa luna, cuando sale ese sol,
cuando hay una noche estrellada y podemos ver aquella mancha blanca que parece como que si se ha derramado un vaso de leche en el cielo. Esa es nuestra galaxia, con 100.000 millones de estrellas en su interior. Y es una de las galaxias tan pequeñitas, ¿sí?, que todavía nosotros no hemos salido, con nuestra ciencia humana, no hemos salido del sistema solar. No hemos ido allá a la frontera, al final de la galaxia, y que ya entramos a lo que se llama el universo. No hemos llegado allí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud delante del Creador? Hubo un hombre que por la gracia y la misericordia de Dios subió a ese tercer cielo. Se llamó Juan. Y allí en el libro de Apocalipsis él narra lo que vio en ese lugar. Vio números incontables de seres divinos. Allí ángeles, arcángeles, serafines, querubines, 24 ancianos con coronas de oro en su cabeza, unas criaturas extraordinarias, indescriptibles, que no dejaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y al sonar de las trompetas, aquellos ancianos postraban sus cabezas con todas sus coronas delante de ese trono, de esa majestad. Y aquellos seres no dejaban de adorar al que estaba sentado en el trono. ¿Cómo es de que el orgullo se vuelve el mayor impedimento para que nosotros conozcamos la grandeza de este Dios? Nuestra ignorancia nos hace hablar cosas que no corresponden a Dios, que no lo glorifican y no nos bendicen a nosotros en nuestra vida. Yo me quedo admirado, de verdad. No es que yo lo sepa todo, porque soy una partícula de barro. Pero yo me quedo admirado cómo los hombres que hoy en día, esas eminencias que están en los púlpitos, en las cámaras, en las redes sociales, cómo hablan de un Dios extraordinario, pero realmente lo que hacen es minimizar la grandeza de Dios, hacer a Dios un comerciante, hacer a Dios cualquier cosa. ¿Sabe que eso sucedía en la época cuando Israel entró a la tierra de la promesa? Cuando Israel tomó esa tierra por parte de Dios, la gente allí verdaderamente no valía nada. No valía nada. Habían siete naciones que se mencionan en el libro de Deuteronomio: los amorreos, los gergeseos, los heveos, los heteos, etcétera, etcétera. Dios les dijo: no se junten con ellos. Esas gentes dominaban todos esos territorios. Y la Biblia me muestra que había un solo hombre, uno solo, no me muestra más. Si me mostrara más, me mostrara 2, 3, 4, bueno, yo se lo diría a usted, pero a mí me muestra que había un solo hombre en ese lugar específico, de esa montaña, de esa colina llamada Jerusalén, el monte del templo que le llaman, que adoraba al Dios verdadero. Y ese se llamaba Melquisedec. Dice que era sacerdote del Dios Altísimo, pero no tenía seguidores, no tenía gente que viniera a escuchar de la grandeza de ese Dios. Entonces quiere decir que un solo hombre, en medio de multitudes de pueblos, de aldeas, sí, adoraba al Dios verdadero. ¿Por qué cree usted que en la Biblia Dios aparece con nombres a veces diferentes? Por ejemplo, Adonai, Elohim, ¿sí?, el Shaddai, el Eloham, etcétera, etcétera. Cuando los escritores sagrados comenzaron no a llevar un conocimiento de Dios intelectual y en experiencia propia, no, sino que comenzaron a escribir, tenían el cuidado especial de no confundir los nombres de los dioses paganos con el Dios todopoderoso. ¿Sí? Entonces, es aquí donde la criatura, usted y yo, aquellos que invocamos a Dios, debemos de tener en nuestro corazón una actitud que agrada a Dios, que bendice a Dios, que lo exalta, y es la actitud de la humillación. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él y reconocemos su grandeza, entonces es cuando Dios puede hablarnos.
cuando Dios puede dirigirnos, cuando Dios puede bendecirnos, cuando Dios puede responder nuestras oraciones. Pero cuando nosotros somos soberbios de nuestro corazón, tenemos mucho orgullo, tenemos tanta vanidad, ¿cómo el Espíritu de Dios puede venir a hablarnos? Cuando nosotros enriquecemos nuestro vocabulario con palabras que no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen que ver nada con Dios. Pablo lo repite en este sagrado libro y dice Pablo de que no oigamos esos lenguajes humanos, esas expresiones humanas, que dice que es palabrerío. ¿Sí? Entonces, lo que viene a suceder es de que nosotros entonces recibimos una fe falsa en nuestras mentes y en nuestros corazones. Se nos enseña que si yo le doy a Dios 20, Dios me tiene que dar 40 a mí. Se nos enseña que si yo tengo la cobertura de un apóstol sobre mi vida, las mismas obras que supuestamente hace el apóstol van a estar sobre mi vida. Eso es mentira. Ese es un control de la mente. Ese es para someter a las personas. Mostramos muchas veces que la gloria de Dios reposa en nosotros. Y si observe algo tan común acá, las iglesias, las organizaciones dicen, venga, será un día de gloria, la gloria y la presencia de Dios se van a derramar. Es como que si Dios ya les mandó una carta o un telegrama y les dice, voy a estar allí, ¿verdad? Mientras ustedes estén haciendo su show, yo voy a estar allí, ¿verdad? Porque como ustedes son dignos de mí, eso no sucede. No sucede. Escuché a un señor que aparece acá, algunas veces tiene algunos temas muy importantes, otras veces me parece que está tan lejos de verdaderamente tener una experiencia profesional con Dios. Creo que es de apellido Tobar, es un argentino. Y él pues denigra todas las iglesias pentecostales, las denigra, ¿verdad? Porque tiene tanta filosofía y mete toda su filosofía, ¿no? Y este señor, un día yo le dije, claramente le mandé un texto, bueno, lo puse ahí en como forma de comentario, y le dije yo, que deberíamos de tener el especial cuidado, porque nosotros no sabemos las formas maravillosas y misteriosas cómo trabaja Dios, cómo obra Dios. Cuando nosotros nos metemos a decir, bueno, eso no es de Dios y todo, nosotros debemos estar conscientes y conocedores de las verdades de Dios para poder decir, eso no es de Dios. Porque la Escritura dice claramente que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. O sea, cuando usted viene con una doctrina y me la quiere enseñar a mí, yo se la voy a recibir, pero si no es de Dios, si no tiene esos fundamentos bíblicos, yo no la puedo recibir. No le puedo permitir que entre a mi cerebro ni a mi corazón porque me pueden contaminar. ¿Comprende? Y esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha sucedido en nuestro tiempo moderno, en donde Satanás se ha dado cuenta perfectamente que nosotros somos muy sensibles a las manifestaciones externas. Y esas manifestaciones externas son muchas veces lo que hablamos o lo que presumimos ser o lo que presumimos tener de parte de Dios. Yo recuerdo, y quiero creer que pues una verdad, porque Dios no está sujeto a mis pensamientos ni a los pensamientos de ningún humano, pero hay un libro muy bonito que se llama, no me recuerdo el título, pero se lo voy a narrar. Creo que esto sucedió en las islas de Indonesia, en una de las islas de Indonesia, hay muchas islas ahí. Y el autor de este libro se llama Mel Tari, es un indígena. Y él cuenta en su testimonio que el pastor se cansó. La única iglesia que había en esa isla, cristiana evangélica, que habían llegado misioneros de Europa y la habían fundado. Y entonces él dice, bueno, ya me recuerdo el título del libro, se llama Como un viento recio, escrito por Meltari. Entonces dice que cuando el pastor de la iglesia se cansó de lo mismo, ¿verdad? El culto, vamos a estar en avivamiento y todo, dice que el pastor llegó un momento que se hastió de decirle lo mismo a la gente y no habían cambios, no había nada extraordinario, no había nada que fuera apetecible al alma. Entonces el pastor dijo, ¿saben qué? Vamos a ayunar, hermanos, vamos a ayunar. Y todos aquellos que quieran sentir la presencia de Dios, todos vengan, vamos a ayunar. Se metieron al ayuno.
La gente podía ir a sus casas a ver a sus familiares y regresar a la iglesia, pero allí había un grupo siempre orando, 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 gimiendo. Y estaba la gente orando, los indígenas orando. Dice Meltari que él tuvo algo que ir a hacer a su casa y se fue a su casa. Dice que la mayor sorpresa de su vida y el mayor impacto en su vida se lo llevó ese momento cuando él sale de su casa y llega al templo. Dice que el templo estaba envuelto en una llama de fuego, pero no se quemaba el templo. Y la gente estaba adentro adorando a Dios. Entonces dice que toda la población, todos los indígenas estaban con los botes de agua, listos para apagar la llama que estaba quemando el templo, pero no, estaban paralizados, nadie hablaba, todos estaban fijos mirando la llama que envolvía el templo. Entonces dice que él entró al templo y la gloria de Dios lo envolvió. Fue algo maravilloso y a partir de aquel momento dice que empezaron a conquistar no solamente al pueblo, los brujos caían de rodillas aceptando a Jesucristo. Dice que gente que ya la iban a enterrar se resucitaba. Cosas maravillosas sucedieron. Entonces usted me podrá decir, pastor, pero eso puede ser algo fantástico. Bueno, ¿cuántas veces el Espíritu de Dios se ha ido a los pueblos? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha hecho obras maravillosas en aldeas? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha hecho obras extraordinarias en hombres que realmente no son famosos, pero que la gloria de Dios se ha manifestado? Porque ha habido una actitud agradable a Dios que ha sido la humillación. Se han humillado delante del soberano de toda la tierra y la gloria de Dios ha descendido allí. La gran pregunta es ¿por qué no llega a nuestras iglesias modernas? ¿Por qué no llega a las iglesias donde están 5, 10, 15 danzarines allí haciendo su show arriba del púlpito? ¿Por qué no llega? Yo no podría decir que aquella gente que está saltando y dando vueltas de gato y haciendo todo un tipo de maromeros allí en el púlpito tiene la unción de Dios. Porque yo sé perfectamente, y lo digo por experiencia, porque cuando yo en mi iglesia, una iglesia pentecostal, una iglesia de Asamblea de Dios, conocí al Señor. Allí el Señor, allí recibí a Cristo como el Señor de mi vida. Y yo miraba que la gente danzaba y todo, y hablaba unas lenguas medio raras. Yo no sabía qué era eso porque el pastor no tenía la capacidad de enseñar algo tan divino, tan sobrenatural. Porque él el único tema que manejaba era el diezmo. Entonces, yo recuerdo que este hombre nunca nos enseñó nada de eso. Pero yo dije, yo quiero de eso también que tienen los hermanos. Le estoy hablando de semanitas de estar ahí en el templo del Señor, pues era un niño en la fe, ¿verdad? Yo sentí un gozo en mi corazón, un cambio maravilloso en mi vida, pero yo no tenía una experiencia sobrenatural e inexplicable. Yo miraba que la gente, aleluya, habla, y yo le dije a Dios, bueno, pues si ellos hablan, yo también voy a hacer eso, Señor. Entonces vine yo y me puse a danzar también. Y como yo oía lo que ellos hablaban, entonces yo ya me había aprendido algunas lenguas, urra, la basaya, shinda, la bacaya, ¿me entiendes? Entonces, mientras yo estoy haciendo ese espectáculo, el Señor habla a mi corazoncito y me dice, vete al libro tal, capítulo tal, verso tal. Yo me quedé parado, porque yo me sentía así como Samuel, ¿verdad? Así como perdido al escuchar una voz que no era la voz de mi corazón ni de mis pensamientos. Entonces inmediatamente me detuve y fui a la Biblia y miré. ¿Sabe lo que el versículo decía? No recuerdo en este momento la cita porque pues fue más de 45 años atrás. Y dice, esto no procede de aquel que os llama. Así dice la porción de la Escritura. Inmediatamente entendí en mi corazón que eso no era de Dios. Pero yo tenía hambre de Dios. Yo tenía necesidad de Dios. Entonces, eso sí lo recuerdo perfectamente. No hubo nadie que me preparara, no hubo una voz divina que me dijera, prepárate por la que viene. No, absolutamente nada. Pero el hombre que estaba dirigiendo la alabanza en el púlpito estaba cantando ese himno que dice, deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, ¿sí?
Si al cruel enemigo temes combatir, y la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Sí, no sé si lo canté bien, pero en ese momento yo estaba cantando. El Espíritu de Dios descendió sobre mi cabeza, entró a mi vida interior y me llenó. En ese momento yo quise, si era posible, morir e irme con el Señor. Porque era algo inexplicable. Jamás en mi vida lo hubiera podido creer, imaginarme o descifrarlo. Lo más inimaginable. Alabé a Dios en esas lenguas maravillosas. No las lenguas aprendidas del primer espectáculo, no. Sino adorando a Dios en una lengua extraña. Pero yo sabía perfectamente lo que le decía. Y el Espíritu me daba entendimiento para comprender todo aquello. Algo extraordinario que si sucede una sola vez en la vida de un ser humano, es como una cadena de amor que Dios te pone en tu vida. Y aunque tus rodillas se doblen a base de las luchas y de las pruebas, uno jamás puede olvidar lo que Dios hizo un día en la vida de uno. ¿Sí? Porque a pesar de mi derrota, de mis fracasos y de todo, siempre el Señor me hacía recordar ese momento. Era como diciendo, hay una porción en la Escritura donde dice tus lazos de amor, ¿verdad? Habla acerca de cómo Dios, en el caso, por ejemplo, de Pablo, ¿verdad? De Pablo tiene una grandeza de conocimiento de Dios y todo. Entonces, ¿qué sucede en la vida de Pablo? Que para que la grandeza de lo que él conocía, de lo que había experimentado en Dios, no se fuera a salir del límite y se volviera humano y vanidoso y todo, dice, me fue dado un aguijón. O sea, es como una atadura, ¿no? Que Dios pone un sello para que no nos perdamos. Entonces Pablo dice, 3 veces le he rogado al Señor y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Comprende? Entonces Dios de alguna manera lo tenía tomado, porque olvídese, Pablo hubiera hecho del sacrificio de Cristo cualquier cosa, como lo han hecho la mayoría de predicadores absurdos, hijos del diablo, ¿sí? Que hablan una gran retajil de puras filosofías. Usted tiene Yesenia Ten, señora ridícula, ¿sí? La otra señora de Panamá con la morenita con el pelo recortado, ¿sí? La otra señora Ana Maldonado. Yo me pregunto en mi pobre corazón, ¿cómo es que hay gente que pone su alma, su preciosa alma, en la vida de estas mujeres o de estos hombres? Me pregunto y me lo pregunto y me lo pregunto una vez, otra vez, 1000 veces, 1.000.000 de veces, ¿cómo es posible si su alma es preciosa? Su alma, Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario para que usted sea salvo. La Escritura dice, Hebreos 12, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando quitamos los ojos de ver a Jesús y de que Él sea nuestro máximo guía, nuestro máximo ejemplo, y lo ponemos en el hombre y le damos la gloria al hombre, entonces nuestra alma se perdió. Se perdió. Ahí no puede hacer nada Dios porque nosotros tomamos decisiones. Ese es el problema más grave que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Tenemos hombres que salen de los institutos bíblicos y son más orgullosos que Satanás. Les parece que ya todo lo conocen, que ya conocen al Dios de la Biblia, que sus filosofías, sus teorías, su teología ya es lo máximo. A mí me da pena, me da una gran pena de verdad. Y se lo dice alguien que no ha ido al instituto bíblico. Sí, pero me da pena, me da tristeza, pena, vergüenza, porque no es que vamos a estudiar la carta y que la filosofía y que fulanito dijo acá. No, hombre, hermano, ¿qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo tengo que ir a hablar de San Jerónimo? ¿Por qué tengo que decir que San Jerónimo peleó con Satanás y le lanzó bolas de fuego? ¿Por qué tengo que decir eso yo? A mí no me mandó Dios a hablar de San Jerónimo. A mí me mandó Cristo a hablar del Redentor, de la cruz del Calvario, de aquel que murió por mis pecados, de aquel que murió por mi maldad y que borró todo lo que había en contra de mi vida para que me condenara. Borró todo ese expediente y me dio vida y perdón y misericordia. Pablo lo dijo. Jesucristo y este crucificado y este resucitado. ¿Sí? Nosotros hemos metido filosofía
porque pues creemos de que eso tiene que salvar a la gente y perdonar a la gente. No, lo único que salva es la palabra. Esa palabra bien dicha como conviene, esa palabra es la que transforma la mente y el corazón. ¿Sí? Imagínese un joven en una esquina, en una calle, allá en la República de El Salvador, repartiendo trataditos, ¿verdad? De toda persona que pasaba. Y pasa un típico salvadoreño bien orgullosito, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Le dice cuando le da el tratado en la mano. ¿Y esto qué es? Hice un tratadito, Jesucristo lo ama. Mira lo que hago con tu tratado. Y lo hace pedacito, lo hizo añico y se lo tiró en la cara al muchacho. Y el muchacho le dice, que Dios te bendiga, amigo. Le dice, vete, Arequilla. El típico salvadoreño, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucedió? El muchacho, pues ahí en su corazón se quedó orando por el Señor. Bendice a este varón, ¿verdad? Bendícelo, Señor. Se fue. Y entonces, el muchacho, pues naturalmente estaba predicando y compartiendo la palabra en la calle, ¿no? Y repartiendo trataditos. Mire, Jesús dijo, Jesús sana, Jesús salva. Es en la noche que el tipo se quitó la ropa y todo. Quiso dormir y no podía dormir, no podía dormir. Y cerraba los ojos, no podía dormir. Entonces viene y empieza a ver, miró su camisa que se había quitado, y estaba pegadito un pedacito de tratadito bíblico. Ahí está. Lo recogió, lo miró, y solamente había una frase. Decía, y Jesús dijo. Toda la noche le pasó repercutiendo en la cabeza, y Jesús dijo, y qué dijo, y qué dijo, y qué dijo, y todo. En la mañana, a la misma hora que había pasado por ese lugar donde había humillado al muchacho que estaba repartiendo tratados, ahí estaba el muchacho fielmente otra vez. Y se acercó y el muchacho tuvo miedo que pues lo fuera a agredir. Y le dijo, oye, no te voy a hacer nada. Le dijo, mira, le dijo, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús? Le dijo, y le enseñó el tratadito ahí, el pedazo que había quedado en su camisa. Oh, Jesús dijo que esto, y le empezó a explicar la palabra. Ora por mí. Ahí recibió a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Es que la palabra tiene poder. Si no, pregúntele a este hombre de China, ¿sí? A Watchman Nee, que fue lo que lo sostuvo en la cárcel por tantos años como prisionero religioso, un hombre que amaba y servía a Dios cuando el comunismo llegó a China. La palabra. Pregúntele a Richard Gumbrand, allá de Rumanía, de Polonia, creo que fue lo que lo sostuvo en la cárcel, donde le hicieron todo tipo de maldad. La palabra. Es la palabra de vida. Es la palabra con la que Cristo venció a Satanás allá en el monte de la tentación. Escrito está. El día que la iglesia, en general, y líderes, le den la importancia a esa palabra. 1. Y 2. Se humillen delante del Señor y le digan al Señor, el día que mi boca vaya a decir una blasfemia o una presunción o una vanidad que no te alabe y no te glorifique, ciérrame la boca. Y entonces Dios se va a encargar de hacerlo. ¿Sí? Usted va a predicar esa palabra con el temor de Dios y con el respeto y la reverencia de Dios, no lo tonto que se nos venga a la cabeza o lo que leímos en libros. Entonces la gloria de Dios va a descender. Porque la Escritura dice claramente, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado. Y le quiero decir al señor Tobar, esto no solamente fue para el Antiguo Testamento, humíllese delante de Dios y se va a dar cuenta que el Espíritu Santo lo puede bautizar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias a los hermanos que han estado aquí conmigo, a Claudia, a Jonathan, a Dani y al pastor Carlos, que también pues ahí nos estaba saludando desde El Salvador, hermano Carlos Rodríguez. A todos ustedes, que Dios me los bendiga de la manera más especial. Si esta oración le bendice, ahí está para usted. Jehová te bendiga, Jehová te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.